Hoy vamos a estar desarrollando la clase de escuchando a Dios y el objetivo es aprender a escuchar a Dios. Y como les decía, eh, derivado de los temas que ya hemos venido desarrollando, que tienen que ver con el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu, pues yo lo pondría a semejanza de un músculo espiritual. Todo tendría que ver con ese músculo espiritual en nosotros que se va fortaleciendo y en esa fortaleza se nos va afinando el oído espiritual para poder escuchar a Dios. Yo no sé ustedes, pero de repente se vuelve algo complicado entender cómo se escucha a Dios, cómo saber que Él nos habla, cómo saber qué es lo que Él nos está pidiendo. Y bueno, ya los elementos pues están en ustedes, el Espíritu Santo ya está en ustedes, ya aprendimos cuál es el fruto del Espíritu que se tiene que desarrollar en nosotros, sus características, y apegado a esto, insisto, ya se va desarrollando ese músculo espiritual, ese oído espiritual para poder conectar con la voz de Dios. Y esto tiene también que ver con que al escuchar a Dios, pues actuemos haciendo lo que Él nos pide, en el entendido de que todo lo que Dios nos pide es para nuestro propio provecho. Así que vamos a empezar. Eh, Vamos a empezar y así como lo dice Job 38:3, yo les diría a ustedes, prepárense. La Reina Valera dice, cíñete los lomos, ¿no? Aquí es como muestra tu hombría. Este demuestra tu hombría, tendría que ver así como que fájate los pantalones, prepárate, ¿sí? Alístate, como cuando vas a correr, ¿no? ¿Qué haces cuando vas a correr o cuando vas a hacer alguna actividad demandante? Pues te fajas bien, te alistas. Eso tiene que ver con esto de prepárate, muestra tu hombría o cíñete tus lomos, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Dice el Señor, te lo dice a ti, me lo dice a mí, prepárate, alístate, yérguete, porque tengo unas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Job 38:4, bueno, ya empieza el diálogo, ¿no? Dice el Señor, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. Y eso nos da la pauta para entender que la oración es un diálogo. La Biblia nos enseña que la oración es un diálogo, ¿sí? Un diálogo donde alguien inicia la conversación y yo pues alcanzo a ver, al menos en el pasaje que vimos anteriormente, que es el Señor quien lanza la primera o da el primer paso, ¿no? En cuanto al diálogo que quiere tener contigo y conmigo. Aquí encontramos otro pasaje que es el Salmo 116:1 que dice, amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia, debido a que Él se inclina para escuchar. Oraré mientras tenga aliento. Fíjate cómo se conjugan estos dos pasajes. Por un lado, el Señor te dice, prepárate, alístate, y te dice, te voy a hacer algunas preguntas, pero no te vas a quedar callado, me vas a tener que responder, dice el Señor. Y ese alístate, pues tiene que ver con lo que hemos venido haciendo. Por eso les decía que ya están los elementos en la mesa, que tiene que ver con el Espíritu Santo en nosotros, con nosotros, tiene que ver con el fruto del Espíritu que ya se está desarrollando o tendría que estarse desarrollando en nosotros, y por ende, pues ya estamos preparándonos, ¿verdad? Levantándonos de ese estado de postración en el cual estábamos por motivo del pecado. Dice la palabra de Dios, despierta tú que duermes, levántate y te resplandecerá la luz de Cristo.
Y pues bueno, ese es un proceso, ¿verdad? Podríamos decir que cuando estábamos fuera del Señor, estábamos como dormidos, como aletargados, como acostados, y cuando llegamos a Él, nos empezamos a levantar, nos empezamos a alistar, a preparar, de forma que quedamos de pie de frente al Señor para poder entonces entrar en ese diálogo al cual Él nos llama y nos pide respuestas. Y por otro lado, bueno, pues ya, como les comentaba, en ese fruto del Espíritu que va produciendo en nosotros la característica del amor, entonces pues amamos al Señor y entendemos, como lo dice aquí el salmista, que Él escucha nuestra voz. Ya no es algo deseable, sino que ya es algo tangible, es algo real. Nosotros ya es parte de nuestro chip, por decirlo así, que sabemos que Dios escucha nuestra voz y nuestra oración, porque creemos con todo nuestro ser que cuando le hablamos, Él se inclina para escuchar, ¿verdad? Entonces, por un lado, Él nos invita al diálogo y por otro lado sabemos que podemos hablar con Él y que Él está atento también a nuestra voz. Y entonces aquí en ese diálogo tendríamos que estarnos moviendo. ¿Cuándo? ¿O cuánto tiempo? Pues ahí lo dice, ¿no? Mientras tengamos aliento. La Biblia nos señala que mientras tengamos aliento, tendremos que tener estos elementos cerca de nosotros, el hecho de que Dios nos está hablando, el hecho de que Dios nos esté escuchando y el hecho de que Dios quiere que le respondamos a lo que Él nos está hablando o pidiendo. Todo en el entendido de que en ese diálogo hay bendición, ¿verdad? Hay gran bendición y que todo lo que me pide el Señor es para provecho de mi propia vida. Entonces, por eso decimos que una oración es un diálogo y es la base de mi relación íntima con el Señor. ¿Y qué pasa cuando eh, el diálogo cesa con una persona? Cuando el diálogo no se da con una persona, pues nos empezamos a hacer distantes, ¿verdad? De esa persona, y eso es algo muy lamentable para nosotros, de tener ese distanciamiento con el Señor, porque si bien el Señor nos va a seguir hablando, el distanciamiento para con Él nos va a impedir que podamos conectar, que podamos escucharle, que podamos tener esa cercanía para poderlo escuchar claramente y actuar, obviamente, de acuerdo a lo que Él nos pida. Entonces, mientras tengamos aliento, busquémosle y, e incluso si tenemos algún problema para escuchar su voz, anhela escuchar su voz y pídele en esa oración, Señor, ayúdame a escuchar tu voz. Es más, vamos a orar ahorita de acuerdo a ello. Vamos a decirle, Señor, yo quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero escucharla, Padre, que todo aquello que impide en mí escuchar tu voz sea quitado en este momento en el nombre de Jesús y que mi oído espiritual pueda conectar con tu voz, mi Señor. Y que no solo eso, sino mi corazón también esté completamente dispuesto a poner por obra lo que tú me pidas, lo que tú me reveles, lo que tú me indiques a través de tu voz, Señor. Ayúdame, Señor, a ser diligente en buscarte y escucharte y que cada vez, mi Dios, mi oído tenga esa finura, esa conexión con tu dulce voz, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues hay una clave, por decirlo así, hay un elemento que, que se necesita desarrollar en nosotros para poder escuchar la voz de Dios. Y tiene que ver con la quietud en la presencia del Señor.
la quietud. La pregunta sería aquí, ¿tú te consideras una persona quieta? ¿Tú te consideras una persona que puede entrar en esa quietud, en la presencia del Señor y poder despojarte de toda preocupación, ansiedad, plan, proyecto, quehacer y poderte concentrar en la presencia del Señor para poder oír su voz? A veces pudieras decir que sí o pudieras decir que no, pero el hecho es que aunque nos pudiéramos considerar alguien quieto, alguien tranquilo para poder y concentrado para poder conectar con la voz del Señor. Hay veces que cuesta mucho trabajo eso. Esa es la realidad. Es decir, lo que quiero comentarte es que no es algo como estático. Hay veces que vamos a poder hacerlo de una forma fácil. Hay veces que por las circunstancias que estamos atravesando, pues cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Cuesta mucho trabajo cuando estamos en una crisis, cuando estamos atravesando un momento de dificultad, pues cuesta mucho trabajo porque te asaltan las ideas, te asaltan las preocupaciones, ¿verdad? Te asalta el qué voy a hacer, cómo lo voy a solucionar, o incluso el dolor, o algunas distracciones diversas que no nos permiten estar quietos. Y como lo dice aquí Salmos, sin embargo, Salmos 46:10 nos recuerda y nos pide el Señor a través de ello que estés quieto y que conozcas que Él es Dios. Fíjate qué pasaje tan sencillo, tan pequeño y tan rico en significados. ¿Cuándo necesitamos estar quietos? ¿Cuándo necesitamos estar ahí tranquilos? Pues precisamente cuando más dificultad estamos atravesando, cuando más turbulencia hay en nuestras vidas, cuando más mareas, cuando más vientos huracanados están ahí alrededor de nosotros, es cuando esto toma mayor relevancia. Y es ahí, por eso que yo te comentaba desde un principio que este tema está muy adecuado y emparejado al del fruto del Espíritu, porque si tú lo recuerdas, una de las características del fruto del Espíritu pues, es la paz, es la fidelidad, ¿verdad? Es el gozo. Pero insisto, ¿cuándo tendría que ponerse esto en nuestro corazón y en nuestra persona con mayor intensidad? Pues cuando estamos atravesando algo difícil. Y es ahí cuando más nos cuesta, ¿verdad? Es ahí cuando más nos cuesta. Pero también entendemos que si nosotros buscamos esa quietud, esa paz de nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo en los momentos eh, en los que estamos atravesando tiempos pues de no crisis, que no hay crisis, y es más, lo podemos desarrollar de forma regular, pues llegado la crisis, va a ser más fácil mantenernos en ese estado de quietud, ¿verdad? Yo me imagino ahorita como aquel que se está ahogando y que siente que se hunde y que en esa desesperación más se hunde, ¿no? Y yo no sé si a alguien le ha pasado eso de que cuando se está en una alberca, un río y siente que se hunde, entre más quieto se mantiene, pues hasta es más fácil salir a flote, es más fácil salir hasta flotar, ¿verdad? O como esos que hemos visto en las películas de las arenas movedizas, que le dicen, ni te muevas, porque entre más te mueves, más te vas a hundir. Algo a nivel espiritual, así sucede. En esos momentos de dificultad, de aprietos, de gran apremio que atravesamos, debemos estar quietos y ahí conectar con el yo soy, dice ahí, conocer que yo soy Dios y conectar y conocer y aprender
que en esa quietud está Dios, está cerca, está amándote, está hablándote e incluso siempre está dándote la salida, siempre está dándote la respuesta, pero no podemos conectarla por la desesperación que a veces tenemos en medio de esa dificultad. Y volviendo a hacer la analogía, es como si estuviéramos en el mar hundiéndonos y ya está la cuerda ahí para que podamos tomarla y ser arrastrados a la orilla y salir del mar, pero en esa inquietud, pues no solamente no tocamos la cuerda, sino hasta en esa desesperación terminamos aventándola lejos de nosotros. Por eso la importancia de la quietud y en esa quietud conectar que cerca de ti está el Señor. Cerca de ti está su palabra, cerca de ti está la respuesta que estás buscando, cerca de ti está la solución anhelada, cerca de ti está la bendición, la promesa, cerca de ti está la escalera al cielo, que es Jesucristo, cerca de ti está el gozo, cerca de ti está toda respuesta que tu alma necesita, pero por eso necesitamos estar quietos. Por eso, después de hablar, debemos callar. Después de hablar, debemos callar para poder escuchar. Y esto pues puede tener un sentido literal, ¿verdad? Como de que oremos, expongamos nuestra petición delante del Señor y después pues callar para poder conectar con la voz de Dios. Pero también esto tiene que ver con una actitud permanente en la cual estemos buscando de continuo tener apagadas nuestra mente y corazón todas aquellas distracciones que nos impiden conectar con la voz de Dios en todo momento y en todo lugar. Y estar como en una condición permanente de la expectativa de lo que Dios tiene para decirme, ¿verdad? Fíjate lo que dice Salmo 62, 1, 2, dice, espero en silencio delante de Dios. Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. Mira, vamos a hacer un ejercicio rápido. Solo tú sabes qué actividades tienes para esta semana. Solo tú sabes qué te preocupa. Solo tú sabes cuál es el anhelo de tu corazón. Como tú, nadie más que Dios lo sabe. No sé si traes alguna inquietud, alguna problemática por resolver, pero, a ver, yo, sin conocer, sin que nos expliques la problemática, yo te pediría que nos vamos a dar un minuto y ve a tu Biblia y ábrela, lee entre líneas un pasaje que Dios te entregue de frente a esa necesidad, a ese anhelo, a esa actividad que tienes para esta semana. Y ese pasaje sí quiero que lo leas, para con todos los demás que estamos aquí en la sala. Entonces, a ver, un minuto.
Primero piensa en la necesidad, primero piensa en la actividad, primero piensa en la problemática, tú ahí solito piensa en ella, ve a la Biblia y busca un pasaje en el cual sientas y conectes con una respuesta de parte de Dios con respecto a esa situación que pensaste. Y el pasaje sí quiero que lo leas con todos nosotros. Empieza el minuto. A ver, ya pasó el minuto. ¿Alguien quiere compartirme su pasaje? Yo te lo puedo compartir, hermano. Venga. Eh, Mira, el pasaje es Josué 1, Ajá. del 8 al 9, Sí. y dice así la palabra del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira Ajá. que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ok. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Ok, muy bien. A ver, ahora danos una pequeña descripción de cómo lo recibes. ¿Qué te dice Dios a través de ello? A través de ello me dice Dios que no afloje el paso, que yo Eso. siga estando firme, que Él no Ajá. me va a dejar, que Él va a proveer todo lo necesario que yo necesite, pero que tengo que estar agarrado de Él. No tengo que descuidar para nada lo que es mi relación con Él. Perfecto, mi estimado Antoine. Exactamente. Y bueno, pues ya la otra parte tú la sabes. Solo tú sabes y el Señor, porque Él te está diciendo eso, ¿verdad? ¿Sí o Así no? es, Eso. así es, hermano. Perfecto, qué bueno, pero yo te puedo asegurar que eso es acorde a una problemática, a un anhelo, a un reto, a una crisis, lo que sea que estés atravesando en estos días, Dios te habla a través de ese pasaje de una forma clara y concisa. Perfecto. A ver, Marce. Yo tengo Cantares 5:2, Ujú. pasaje B. Dice, es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, Ujú. porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Sí, perfecto. Y a ver, ahora danos una descripción de cómo lo recibes. ¿Qué te dice? Aquí me dice que Él está ahí, solamente falta que yo le abra, Ajá, que yo lo escuche, que yo lo lea, ajá, porque Él está conmigo. sí.
porque mi cabeza que está llena de rocío, o sea, Él está ahí para mí, nada más falta que yo me meta más en esa intimidad que necesitamos. Amén. Amén. Exactamente. Y que no se va a ir, que está ahí, que eres especial para Él, que Él está pacientemente ahí anhelándote y que incluso va a seguir esperando e insistiendo para poder tener esa comunión contigo que solamente Jesús puede tener. Qué bueno, me da mucho Amén. gusto. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Quién dice yo? Un Yo, pasaje. hermano, Venga. es Deuteronomio 6, 24, 25. Ujú, Dice, y nos manda Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que no nos conserve la vida como hasta hoy. Y ujú, tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como ujú. Él nos ha mandado. Sí. Aquí pues ¿Cómo lo recibes? Pues yo lo recibo, pues como ya sabemos que es un mandato de Dios, ¿no? Dice aquí que sigamos en sus mandamientos, que no dejemos de seguir su camino, porque aquí hay promesas también, dice que tendremos una vida, ¿verdad? Ok, Yo lo recibo así, seguir adelante, no ser débil, sí. porque a veces nos da flojera leer, porque a veces nos da flojera orar y todo eso, ¿no? Entonces aquí dice, y nos mandó Jehová que Ajá. cumplamos, nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos. Entonces, a mí me da a entender eso, que tenemos que seguir adelante, esto no se ha acabado, apenas es el comienzo, ¿sí? Y pues para mí yo siento a veces que no retengo, Ajá. pero, pero no debo de poner ese como pretexto para decir, ay, mejor ya no voy a seguir estudiando. Yo tengo que seguir Exactamente. adelante. Me gusta, me gusta. Te daría un tip si acaso. A ver, léelo otra vez despacito y te voy a ir interrumpiendo. Sí, dice, nos Vale. mandó Jehová que cumplamos. Ahí, ahí. Yo te recomendaría que ahí lo recibas así. Como es tú escuchando la voz de Dios, tienes que decir, me manda el Señor a que escuche, Ajá, personalízalo, porque es para ti. ajá, Te está hablando, tú personalízalo y la promesa que Dios ahí de repente, o la exhortación que Dios está dando así como en términos generales, apropiala, hazla ujú, tuya. Ponle a mí me habla, a mí me dice, a mí me señala, porque entonces ahí todavía la haces más cercana la palabra conforme a tu propia persona y de hecho es el Señor que quiere que lo hagas de esa forma, pero bien, finalmente terminas desgajando el pasaje en cuanto a lo que Dios te está pidiendo. Seas esforzada, que no bajes la guardia, que sigas adelante, que esto apenas empieza para ti exactamente, y qué bueno, me da gusto, pero sí, fíjense que hay un, hay un tip, hay un tip, y ahora se los voy a enseñar, de cómo personalizar el pasaje, que de repente le habla a muchos, pero tenemos, para poderlo hacer personal, cómo leerlo de forma que oriente esa palabra directamente a mi corazón. Muy bien, Carmen. A ver, yo había visto también que Diana iba a abrir el micrófono y pues ahora lo abre. Sí, Eso. la mía dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por Sí. cuanto me alegré en tu salvación. Ujú. Y pues yo le entiendo que tengo que alegrarme en las pruebas que estoy pasando, Sí, porque pues Dios va a pelear mi batalla. perfecto. Muy bien, me tengo que alegrar. Eso es bueno. Fíjense, al final del día, pues ya la idea está clara. Al final del día ya la idea está clara de que el pasaje que yo recibo en esa quietud, en esa tranquilidad, buscando escuchar la voz de Dios, es una voz que me habla a mí,
me habla a mí. Y les voy a invitar a que abran Salmos, váyanse al Salmo 1, al Salmo 1. A ver, Salmo, es más, voy a ponerlo aquí. No te preocupes, quien llegó tarde o después, ya lo bueno es que está aquí, estoy viendo el chat. A ver, voy a poner, fíjense, deje pongo la Biblia. Vamos a leer la Biblia a nivel personal. No le vamos a cambiar o reinventar el significado, nada más la orientación. Déjenme les comparto la pantalla. Aquí está. ¿Ya pueden ver mi Biblia? Vámonos aquí al Salmo. Salmos. Aquí está, vámonos al Salmo 1:1. Fíjense, estamos en la Reina Valera contemporánea, pero vámonos, me imagino que muchos tienen Reina Valera 1960, aquí está. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿no? Hay un tip que quiero compartirles de cómo orientar este pasaje y encaminarla hacia mi propia alma. Entonces el Salmo 1:1 yo lo leería así. Soy un varón bienaventurado porque no ando en consejos, no estoy en consejos de malos, ni estoy en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores me siento, ni me he sentado. Vamos a una versión, a la nueva traducción viviente. Dice el 1:2. Sino que me deleito en la ley del Señor, medito en ella día y noche. Fíjate lo que dice el 1:3. Ve lo que dice, la voy a ampliar. Te lo voy a leer con el tip que te estoy dando. Soy como un árbol plantado a la orilla de un río que siempre doy fruto en su tiempo. Mis hojas nunca se marchitan y prospero en todo lo que hago. Ah, ¿ya vieron? Aquí si no lo personalizo, aquí dice, no sucede lo mismo con otros, con los malos, porque ellos son, o yo no soy como paja inútil que esparce el viento, ¿verdad? Esos, no yo, serán condenados cuando llegue el juicio. Esos pecadores de los cuales yo no formo parte, no tendrán lugar entre los justos en los que yo formo parte. Pues el Señor cuida mi sendero, pero la senda de los malos los lleva a destrucción. ¿Quieren que leamos otro igual? Ahí les va. 1:2, el 2. A ver, vamos a darle aquí. A ver, ahora vamos a un proverbio, a ver si un proverbio lo podemos. No, a ver, otro salmo, acá adelante. Bueno, aquí sí, ¿no? Aquí es, oh Señor, óyeme, cuando oro, presta atención a mi gemido. No, este sí ya está en primera persona, ¿no? Hay pasajes que me invitan a hacer lo que hice con ustedes. Ahora vamos a los proverbios. ¿Dónde está? A ver, no, este tampoco. Otro salmo. Vamos a otro salmo. No, tampoco como que se presta, pero bueno, la idea les quedó clara la idea. Hay pasajes o promesas. A ver, aquí, este sí está para personalizarlo. Aclamo con alegría al Señor.
yo que soy habitante de toda la tierra, adoro al Señor con gozo. Vengo a Él cantando con alegría. Reconozco que el Señor es Dios, Él me hizo y le pertenezco. Soy su pueblo, oveja de su prado. Yo entro por sus puertas con acción de gracias, voy a sus atrios con alabanza, le doy gracias y alabo su nombre. Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Bueno, ahí está el segundo ejemplo, creo que queda claro. Hay varios pasajes que yo los puedo hacer míos, los puedo personalizar. Como el que leía Antoine de Josué. Estaría mejor que él dijera, el Señor me dice que me esfuerce y sea valiente, ¿verdad? Que Él estará conmigo. Y entonces, ese mensaje de la palabra, lo jalo a mi alma, lo conecto a mi alma, ¿verdad? Cada que te encuentres un pasaje de ese tipo, ponte tú como el receptor, ponte tú como aquel a quien Dios se lo está dirigiendo y que de hecho así es. De hecho, así es. Amén. ¿Pregunta hasta aquí? ¿Quedó claro? ¿Lo habían hecho? Sí, ¿Habían hecho eso? Bueno, pues ya no, ahora. Se escuchó bien, hermano. Se interrumpió el audio. Ok. ¿Ahí ya me escuchan? Ok, bueno, pues yo sí te escucho bien. perfecto. Les invito a que busquen, cada que estén leyendo la Biblia, vean qué pasaje lo pueden redireccionar hacia su propia alma, ¿verdad? Y es como aquel pasaje que dice, alaba alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien rescata. Y bueno, ya lo saben ustedes. Así esos otros pasajes, diríjanselos a su alma de forma directa. ¿Se puede? Sí, claro que sí. Es palabra de Dios hablada a tu propia persona. Bueno, seguimos. Formas en que Dios habla. Ya entendimos que Dios habla. Una de ellas nos declara las Escrituras que Él habla en voz audible, ¿verdad? Esto lo encontramos en 1 Samuel 3:10, que dice, y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces, y decía, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla que tu siervo oye. Voz audible. La Biblia nos deja ver que Dios te puede hablar en voz audible. Yo entiendo claramente que uno debe de querer y anhelar que podamos alcanzar este tipo de comunicación con el Señor. Dependerá del Señor si es que Él quiere hablarte con voz audible, ¿sí? Pero es una forma en que, de acuerdo a las Escrituras, el Señor te puede hablar. Otra vez te lo personalizo. No es una forma en que el Señor puede hablar, es una forma en la que el Señor te puede y me puede hablar, ¿sí? Es una verdad porque lo declaran las Escrituras, entonces hay que tenerlo ahí en mente y tener la disposición que de frente a ello, pues podamos responder como Samuel, ¿verdad? Aquí lo interesante es lo que Samuel dijo, que se alista, y sí, Señor, habla que tu siervo oye. Fíjate qué actitud, habla que tu siervo oye. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor nos espantaríamos, no? A lo mejor pensaríamos cosas que no son correctas, a lo mejor nos daría miedo,
o nos alteraríamos, no lo sé. Hay muchos tipos de expresiones en cuanto a las personas que somos, pero hay que tener en el corazón el hecho de que Dios nos podría hablar con voz audible y que deberíamos de estar dispuestos a responder igual que Samuel, ¿verdad? Venga, Señor, háblame, he aquí tu siervo. Pero fíjate, otra vez aquí este pasaje nos deja ver una de las características que debemos de desarrollar de frente a la voz de Dios y que tiene que ver con esa disposición a actuar conforme a lo que Él nos diga. Por eso aquí eso lo entendemos en cuanto a la palabrita esta que dice siervo, fíjate, dice esconde, ¿verdad? Pero no dijo habla que te estoy oyendo, que tu siervo. ¿Quién es un siervo? Alguien que sirve a su rey, a su amo, a su dueño. Así como diciendo, como nosotros cuando decimos mande, dígame, ¿qué quiere que haga? Sí, o sea, ¿qué actitud? Habla que tu siervo oye. ¿Qué requieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué se le ofrece, Señor? ¿Verdad? Tratemos de entenderlo en nuestra cultura. Aquí evidentemente Él está poniéndose a la disposición de Dios, diciéndole, sí, habla que tu siervo oye. ¿Qué hago? ¿Qué quieres? ¿Qué pides? ¿Qué quieres que atienda, Señor? Y yo estoy oyendo, ¿verdad? Lo que tú demandes. Entonces ya hay una disposición a actuar conforme a lo que Dios nos diga. De hecho, hay algo que se desprende de este pasaje y de otros más donde Dios habla o Dios deja de hablar. Fíjate nada más que interesante. Podríamos entender que si Dios te habla y tú no asumes esa actitud de siervo que atiende la indicación del rey, entonces puede ser que ese diálogo no siga fluyendo hasta que atiendas lo que originalmente Dios te pidió, ¿verdad? Piénsalo como un padre de familia que le pide una atención a su hijo y el hijo pues lo tira de a loco, pues el padre ya no le pide otra cosa hasta que haga lo que originalmente o inicialmente le pidió. Igual piénsalo como si tú vas a un restaurante y pides algo y no te lo traen. ¿Le pedirías algo más? Pues obvio que no, primero esperarías que te trajeran lo que primeramente le pediste. Y algo similar ocurre con el Señor. A veces estamos atorados con algo que Dios ya nos pidió, pero que no queremos hacer. Y entonces quisiéramos como que, bueno, Señor, pues ya olvídate de eso, mejor lo que sigue. Y pues Dios no es lo que sigue, Dios es lo que te pidió de forma original, de forma inicial, para que después de que le reaccionaste o actuaste con base a lo que te dijo, te pueda ir dando más elementos, más instrucciones. Entonces, analicemos eso. Tengamos una actitud dispuesta a responderle conforme a lo que el Señor nos pida. Otra forma en que el Señor nos habla, bueno, pues ya lo vimos hace un momento, ¿verdad? Que es a través de la propia palabra. Por eso la entendemos que es, pues, la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, le respondió Jesús al mismísimo diablo en el desierto cuando estaba siendo tentado en esos 40 días, que ya tenía hambre, y que le dijo Satanás que convirtiera, ¿verdad?, las piedras en pan, y que le dijo Jesús, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y fíjate, este pasaje es el pasaje del rico y Lázaro, que ya están ahí en el Seol,
Uno está en el lugar del tormento y el otro está en el seno de Abraham. Y acuérdate que una cima los separaba. Y entonces, acuérdate que el rico todavía le pide a Abraham que mande a Lázaro a que moje su lengua con agua, ¿no? Y que Abraham le dice que no, porque nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Y entonces el rico le dice así, en Lucas 16:28, tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Y luego Abraham dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron. Fíjate, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. Fíjate en este pasaje qué interesante. Al leer lo que ellos escribieron era como si estuvieran recibiendo de forma directa de Moisés y Abraham las advertencias, las leyes, los preceptos, las ordenanzas por medio de las cuales el hombre que las hiciera vivirá. Entonces la misma palabra nos deja ver que conectar con la palabra es como conectar con los hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo y por medio de los cuales Dios entregó su palabra. Moisés y los profetas ya les advirtieron que los lean, que lean lo que ellos escribieron. Y luego ya el hombre rico respondió, no, padre Abraham, porque si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Y luego le respondió a Abraham. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, fíjate aquí ya cómo otra vez le vuelve a dar este sentido de escuchar al instrumento de Dios, al hombre instrumento de Dios. No le está diciendo, si no leen, no, ya les dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos. Fíjate qué interesante. Entonces, la misma palabra nos deja ver que leer la palabra a nivel espiritual es escuchar al profeta, al enviado de parte de Dios, ¿sí? Y fíjate cómo dice ahí que si no conecta el hombre con esa forma básica, elemental de oír a Dios, no van a escuchar a uno que se levantara de los muertos. Y yo ahí alcanzo a ver por qué es que la voz audible de Dios también tiene un toque especial, porque se privilegia el hecho de conectar con Dios por medio de su palabra escrita, ya que para algunos puede ser completamente irrelevante, incluso oír físicamente, espiritualmente una voz, o fíjate, incluso aunque alguno se levantara entre los muertos, no se escucharía a esa manifestación espiritual. Es decir, que lo elemental, lo básico, lo que debe ser así de día a día es escuchar a Dios por medio de su palabra, escuchar a sus enviados, a los que Él inspiró y por medio de los cuales la Escritura nos llegó a nosotros. Por eso es que esa es la forma por excelencia de conectar con la voz de Dios. Aunque, insisto, bíblicamente también podemos ver que el hecho de que Él nos pudiera hablar con voz audible es toda una posibilidad. ¿Vale? Por medio de sueños. Por medio de sueños. Este pasaje nos deja ver cómo Salomón fue conectado por Dios en sueños. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré.
Muy interesante. Fíjate que en particular, lo personal a mí desde muy pequeño, una de las historias que a mí me gustaban mucho, así que me interesaban, era la historia de José el Soñador, cómo este hombre tenía no solamente la capacidad para poder oír a Dios por medio de sus sueños personales, sino poder también oír la voz de Dios en los sueños de otras personas, ¿sí? De hecho, si lo analizas, José, al interpretar los sueños de otras personas, eh, nos deja ver que tenía la capacidad para oír la voz de Dios por medio de los sueños de otros que ni siquiera lo entendían o que ni siquiera lograban descifrar lo que Dios les estaba diciendo a través de sus propios sueños, como en el caso del faraón. ¿Te acuerdas que Faraón sueña las famosas vacas flacas y vacas gordas? Pero él no podía escuchar la voz de Dios a través de ese sueño. Él tenía el sueño, pero no la interpretación. Y es ahí donde entraba José, el soñador, donde entra en juego y él sí puede descifrar lo que Dios está hablando a través de los sueños del faraón. Esa es una vertiente. La otra, bueno, pues esta es más clara, ¿no? Aquí sí, ni siquiera nos dice las escrituras que tuviera que como que traducir. Aquí Dios le dijo de forma directa: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. A ver, hasta allí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Yo, Rodo, A ver. por ejemplo, en un sueño, ¿cómo podríamos saber o cómo podríamos interpretarlo? A lo mejor nada más es un sueño, o a lo mejor realmente es algo que el Señor me quiere decir y no sé yo interpretarlo. ¿Cómo podría yo hacerlo? Ok. Mira, los sueños por lo regular son simbólicos, ¿sí? Hay, como tú dices, hay sueños que definitivamente, pues es porque comimos de más o porque soñamos y pues no tiene como tal una connotación de que Dios nos está hablando a través de ellos. Pero cuando tú sí tienes un sueño y tienes la impresión que es de Dios, lo interesante sería pedirle a Dios la revelación de lo que Dios quiere decirte a través de ese sueño. Y en los sueños, cada elemento del sueño, cada elemento, cada detalle tiene un significado, por decirlo así. No es que podamos agarrar un libro y que, digamos, en los sueños, una paloma significa esto, dinero significa el otro. No. Tiene un significado cada detalle de un sueño con respecto a tu propia vida, con respecto a tu propio contexto y tu propia historia. Te voy a poner un ejemplo. Hace muchos años yo soñé que yo estaba en un carro y que en ese carro me encontraba en ese carro en una subida, y el carro apenas iba para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y iba muy despacio, pero iba subiendo, y de repente yo me desesperaba porque triste carro no avanzaba como yo quisiera, y yo me desesperaba y me descuidaba, y el carro se iba en reversa, y yendo de reversa, el carro se iba cada vez más rápido, y se iba a estampar ese carro, ¿no? Agarraba tal fuerza hacia atrás que el impacto que iba a tener ese carro iba a ser de mayores proporciones.
Ese fue el sueño, pero ese sueño cuando yo me despierto, yo luego siento que ese sueño tiene algo, porque me dejó muy, pues, inquieto hasta cierto punto, ¿no? O sea, hasta lo recordaba. Y después le digo, Señor, si ese sueño tiene algo que ver con algo que tú me quieres enseñar, pues hazlo, ¿no? Y ya, empezó a pasar el poquito tiempo en la mañana y ¿qué te crees que vino la revelación de ese sueño? Y Dios me enseñaba que ese carro no era voz audible, es como un entendimiento de que, como que te cae el 20. Y entonces me cae el 20 de que ese carro simboliza mi vida, ¿sí? Y de que la subida simboliza, el carro representa mi persona y la subida representa la vida en Cristo. Y que ir subiendo esa pendiente cuesta mucho trabajo y a veces no sube como tú quisieras, pero va subiendo. ¿Ves que te dije en ese sueño mi carrito iba subiendo? Muy lento, pero iba subiendo, pero no iba subiendo como yo quería, pero iba subiendo. Y así era mi persona en la vida de Cristo. Y en ese momento, efectivamente, yo tenía ese como sabor de que mi vida como que no despuntaba como que yo quería. Y en esa desesperación lo que Dios me advertía era por medio del sueño que si yo me descuidaba y no seguía siendo esforzado, entonces mi persona en esa vida iba a empezar a ir de regreso. Y Dios me mostraba que para crecer en Cristo cuesta mucho trabajo, pero para caer es muy fácil. Y que cuando una persona descuida su relación con Dios, y que cuando una persona descuida su comunión y su trabajo en Cristo, entonces empiezas a ir en retroceso y ese retroceso cada vez va agarrando más vuelta porque cuando vas en retroceso empiezas incluso a pecar y un pecado te lleva a otro y el fin de eso, ¿cómo es? Pues una catástrofe de mayores proporciones, ¿verdad? Entonces yo decía, entonces el sueño significa que no me desespere, que siga siendo esforzado, que siga valorando lo poco que voy avanzando al ritmo e incluso después de ese sueño me quedó claro que el camino en Cristo no es una carrera de velocidad, sino una carrera de larga duración, de toda la vida. Cuando eres nuevo, no lo sabes, porque quieres todo muy rápido, pero luego Dios te dice, no, esto es de largo alcance, o sea, de hecho, no es carrera no es una carrera de velocidad. Y a veces cuando vamos en Cristo, tú ya quieres o ves que otro va haciendo cosas, va alcanzando las bendiciones, te vas comparando, pues no, no es una carrera. Bien, todo lo que me enseñó Dios a través de ese sueñito. Y desde ese día ese sueñito me marcó mucho y yo estoy seguro que venía de Dios y entendí que esto es una carrera de resistencia, no de velocidad y que incluso muchos pueden tener gran velocidad, pero pueden detenerse o pueden quemar su carro. Entonces, mejor ir poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero ir avanzando. Y también otra cosa que Dios me enseñaba en este sueño, y Dios me lo hablaba muy claro, también a través de este sueño me quedó muy claro, es que la vida del cristiano nunca está estática. O el cristiano va creciendo aún poco a poco o va en retroceso. Que el crecimiento es lento, pero el retroceso es rápido. Pero no hay cristiano que esté estático, porque algo que yo veía en ese carrito y no les comenté, algo curioso que no tenía ese carro. ¿Qué te crees que no tenía ese carro? Yo por eso decía, es que esto es raro. El carro no tenía frenos. O tenía un motorcito que lo aventaba para adelante, era como un bochito así lento, pero si el carro se iba para atrás, no había forma de pararlo porque no tenía frenos. No hay un elemento que una vez que mi carro va para atrás de picada, lo detenga porque va agarrando velocidad
Y Dios me decía, así es el pecado. Por eso la persona que se mete en una en una vida de pecado va de mal en peor, va enredándose y un pecado lo lleva a otro y va cayendo y va descuidando su relación. Y bueno, pues ese fue mi sueño, esa fue la interpretación y bajo esa óptica es que Dios a través de los frenos, del carrito, de la velocidad lenta, de la caída estrepitosa, cada detalle tenía un significado, pero déjame decirte que yo por mucho tiempo yo sí le había pedido a Dios que yo quería tener un sueño y que yo quería que Dios me hablara a través de él. Espero haberles más o menos clarificado más o menos cómo se dan los sueños. Ahora, siempre esos sueños no se van a contraponer a lo que la misma Biblia enseña. No va a haber una revelación nueva, no va a haber una indicación diferente a lo que también en las escrituras el Señor ya enseña, si acaso te refuerza lo que bíblicamente ya estás recibiendo. Si hay un sueño que se contrapone directamente a las escrituras, es un sueño que no proviene de Dios. Amén. Bueno, a ver, Amén. Diana, Entonces, pero el único que lo puede, pero el único que lo puede interpretar es uno. no, la Biblia dice que así como Faraón pidió la ayuda de alguien más, tú también pudieras ser guiada, primeramente a pedirle a Dios la revelación y acto segundo, pues pedir apoyo si es que tú sientes que ese sueño proviene de Dios, a alguien con mayor experiencia en la interpretación de los simbolismos que hay en ese sueño. Para eso, bueno, pues, termino dando un tip. Si tienes un sueño y amaneces y piensas que proviene de Dios, yo lo que te recomendaría es que lo apuntes en una libretita o que tengan un cuadernito ahí a la mano, donde apunten, insisto, los detalles, cada detalle, hasta el color, el elemento, ese raro que no entendiste, para que después tú misma de primera instancia lo examines y en caso más avanzado, pues te acerques con alguien y le digas, mira, soñé esto y estos elementos son como que los que me sobresaltan, ¿qué significado tendrán? Sí, la Biblia te dice que tú puedes, así como Salomón, tener un sueño y la revelación del mismo, o también, poder incluso interpretar sueños de alguien más o que hay alguien que te pueda ayudar a interpretar ese sueño que tú tuviste. De hecho, te comento, yo le he pedido a Dios que me ayude y ha habido veces que he podido ayudar a alguien a sacar los significados. Aunque, insisto, no perdamos de vista que quien lleva la mano es la palabra y lo que el sueño arroje se tiene que ajustar fielmente a la palabra, si no, pues ya no se vale, ¿vale? Ok, a ver ahora sí, Gracias. Diana. Hermano, dos preguntas. A ver. La primera, ¿Dios nos puede hablar en sueños aun cuando nosotros no le pidamos que nos hable en sueños? O sea, usted decía que usted ya le había pedido que le hablara en un sueño, pero si yo no se lo he pedido, ¿Dios me puede hablar en sueños? Sí, Okay. sí, eso definitivamente, pero así definitivo, Dios no lo vas a limitar en ese sentido, no lo vas a limitar en cuanto a que si no se lo has pedido no te lo da. Ok. Sí, ahora, definitivamente sí, Dios te puede hablar aunque tú no se lo estés pidiendo. En el segundo punto, yo creo como 5, 6 años que de manera recurrente he soñado una cosa, pero en algún momento le pedí a Dios que me diera como el significado de ese sueño y pues nunca llegó ese significado, sino que lo seguí soñando. Sí. La misma cosa, pero como en distintas circunstancias y a la fecha pues no puedo entender qué es. Entonces, ¿ahí qué podría hacer yo? Yo lo que te podría ofrecer es escríbelo, házmelo llegar y a ver, yo pongo en oración y a ver en qué te puedo echar la mano.
yo desde muy pequeño le pedí a Dios que me ayudara. Yo quería tener, así como hablábamos hace un par de clases de tener, que le pidas a Dios la capacidad para poder interpretar las lenguas, es algo similar con el tema de los sueños, ¿no? Es delicado, sí, sí es delicado, porque no todos los sueños provienen de Dios. A veces son sueños que expresan alguna situación interna. De hecho, los sueños, pudiéramos decir que tienen tres fuentes. Una es la propia persona, que proyecta en sueños algún miedo, algún temor, alguna inquietud. Otra, el mismo enemigo poniéndote sueños engañadores para desviarte de la verdad. Y otra, pues, es el Señor. Entonces, por eso este tema sí se tiene que poner en oración para pedirle a Dios que Él sea como ese filtro que no permita que nosotros confundamos un sueño con otro, ¿sí? Pero sí, si hay tres fuentes, esa es la realidad. Por eso habría que tener cuidado. Pero, insisto, si quieres, escríbelo, házmelo llegar y yo oro y vemos que Dios me dice a mí al respecto, ¿no? Pero sí tendríamos que tener este cuidado. No todo lo que viene en sueños proviene del Señor. Amén. Ok, gracias. Bueno, son 5:20, vamos a darles 5 minutos, 6 minutos, 5:21, 5:26, reiniciamos, no descuelguen, nada más apaguen su cámara, su audio y regresamos. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a continuar. De veras que debe ser un anhelo de nuestro corazón escuchar su voz. Debe ser uno de los máximos anhelos de nuestro corazón, escuchar su voz y pedirle a Él ayuda para que sea su voz la que escuchemos, sino las otras voces que les comentaba, porque de hecho, ya sea, fíjense qué interesante, en la palabra, ya vimos que es la palabra, los sueños, incluso la voz audible. Fíjense en esos tres elementos que hemos hasta ahorita revisado, pudiéramos ser engañados. Esa es la realidad. Incluso a través de su propia palabra, si no somos constantes, perseverantes, pudiéramos estar a través de su palabra escuchando una doctrina falsa. Y esto, ¿de dónde lo encontramos? Pues acuérdate que el mismo Satanás quiso tentar a Jesús con la propia palabra, pero distorsionada, ¿verdad? El enemigo, usando la palabra distorsionada, quería tentar a Jesús. A veces también nosotros ya tenemos en mente lo que queremos escuchar, ¿verdad? A veces nosotros queremos persistir en escuchar no necesariamente algo que Dios nos quiere decir, sino algo que nuestro corazón anhela y quiere escuchar, como para reafirmar un pecado o una mala forma en nosotros. Entonces, también se puede utilizar la palabra para escuchar nuestras propias concupiscencias. Ya les dije también que pudiéramos ser engañados si somos inconstantes en nuestra relación diaria con Dios por medio de la propia palabra, si es que el enemigo la utilizara y nos la distorsionara a la manera de una falsa doctrina. Pues, ¿qué te digo? También en la voz audible pudiera ser el mismísimo enemigo que Con la atención. nos pudiera, que quisiera engañar, porque las escrituras dicen que
que Satanás también se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Y el enemigo también hace falsos milagros, lo puede hacer en el nombre de Dios. Entonces, ¿esto qué significa? Que tenemos que estar ejercitando y pidiéndole a Dios ayuda, queriendo escuchar su voz, pero también pidiéndole ayuda para que tengamos un corazón sensible que entre una serie de voces conectemos de forma particular con la de Él, y hay una clave en todo ello. También en los sueños, ya te dije que los sueños también tienen tres fuentes: el mismísimo Satanás, nuestra propia carne o la voz de Dios. Todo tiene que ver con la clave, y no es una cosa que me saque de la manga, también es netamente bíblica. Si verdaderamente estamos siguiendo al Señor con todo nuestro corazón, amándolo con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y estamos dispuestos a renunciar a nuestra propia agenda, ya les había dicho, a nuestra propia vida, dice la palabra de Dios, que quien pierde su vida por causa de Él la hallará, y quien se aferra a su propia vida la perderá. Pero el pasaje que me viene ahorita al corazón y que quiero ponerles a ustedes en la mesa es que las ovejas oyen la voz de su pastor. Y nosotros somos esas ovejas, y pudiera haber muchos pastores, pero como estamos desarrollando un corazón conforme al de Cristo, vamos a conectar en medio de un sinfín de voces con la voz de nuestro pastor, porque estamos diligentemente buscándole de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y estamos perseverando, y Él nos va a librar del error. Bueno, otra forma en la que Dios nos habla, aparte de los sueños, son las visiones. Fíjate qué interesante. Las visiones. Génesis 46:2 dice que durante la noche Dios le habló en una visión y le decía: Jacob, Jacob. Lo llamó otra vez. Jacob dijo: aquí estoy. ¿Qué es una visión? Alguien dirá: ¿qué es una visión? Bueno, una visión es como un sueño, pero sin estar completamente dormido, ¿sí? Un sueño es cuando estás completamente dormido, y bueno, pues todos sabemos lo que es un sueño. Seguramente todos hemos tenido un sueño o una pesadilla también, ¿verdad? Una visión puede darse en una condición en la que no estás completamente dormido e incluso despierto. Es como un sueño, es como si te viniera a la mente de repente una imagen, es como si de repente te viniera, como lo que estamos viendo aquí, ¿no? Mira, como un lente, que de repente atraviesa el lente y alcanzas a ver algo a través de ese lente, y aplica de la misma forma que los sueños. En ellos hay toda una serie de elementos, que cada elemento, cada detalle es un símbolo de algo que Dios quiere mostrarte. Lo que yo he aprendido a través de los sueños y visiones es que Dios quiere que te esfuerces también en tener atención a ese sueño, a esa visión, y entonces entres en comunión con Él para preguntarle: Señor, ¿qué significa esa neblina que está allí? ¿Por qué en la parte de arriba? Digo, estoy tomando como ejemplo esta imagen que está en la pantalla, pero es nada más por tomarlo. ¿Por qué es como es como un bosque? ¿Por qué en la parte de abajo está como difuminado y en la parte de arriba más clara? Todos esos detalles, en la visión particular que Dios te da, significan algo. ¿Por qué de día y no de noche? ¿Por qué un bosque y no una selva? Todos esos detalles, cada detalle es un símbolo por medio del cual Dios te va
a mostrar el mensaje que Él te quiere transmitir. Y ese mensaje puede ser o una guía para la problemática que estás enfrentando hoy en día, la respuesta, la salida, o incluso te puede mostrar a través de un sueño, una visión, lo que Dios tiene pensado para el futuro. Obvio que Dios, y hay que entenderlo claramente, los sueños y las visiones no te las da de manera informativa como el periódico, no. Cada que hay un sueño o una visión, es que Dios te pide hacer algo al respecto. Y ahí está la cuestión, que si no estás dispuesto, o que si Dios conoce que no estás dispuesto a actuar, a obrar conforme a lo que Él te va a pedir, pues mejor ni te lo da. O si te lo da, es por eso que a veces no tenemos la claridad del mensaje, porque la claridad del mensaje se da en virtud de la disposición de tu corazón a obedecer lo que Dios te va a pedir a través de ese mensaje. ¿Sí me explico? Si no, pues pasa de largo, o sea, insisto, el periódico pues es informativo. Los noticieros son interesantes, pero son informativos. Los sueños y visiones y la forma en que Dios te habla no es informativa, es la invitación a la acción, para prepararte, para tomar acción, para hacer algún cambio, para tomar medidas de frente a lo que Dios te va a mostrar. Pero regresando al punto, la visión, insisto, es como un sueño que se da incluso despierto o entredormido. En algún momento, parece que les platiqué a ustedes que hace muchos años yo estaba batallando con un resentimiento muy fuerte para con una persona y un día ya de madrugada, ya casi despertándome, ya no estaba dormido profundamente. En ese momento tuve una visión donde yo me veía como levantando una mano con un cuchillo y como si atacara a ese hombre que yo le tenía un gran resentimiento. Y yo me espanté porque dije, ¿por qué vi eso? Y evidentemente que luego Dios me respondió y me dijo, no, es que así está tu condición de tu alma, tienes que perdonar porque no puedes estar de esa forma delante de mí. Y pues, la persona esa pues no sabía ni dónde encontrarla, pero lo que hice fue inmediatamente meterme a un baño, porque aparte pues no lo quería hacer público, no quería que ni mi esposa se enterara, imagínate. Me metí a un baño y ahí en voz alta dije, fulanito tal, te perdono y te suelto y no voy a estar atado a ti y eso que me hiciste se va hasta el fondo del mar y yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y entendí que esa visión tan horrenda de mi persona levantando un cuchillo casi atacando a ese hombre, era eso, era la petición de Dios de decirme, perdona ahora, no puedes traer eso en tu corazón. Y bueno, pues la Biblia dice así, ¿no? Que incluso tú puedes matar a alguien en tu corazón al odiarlo, al tener un resentimiento contra esa persona o desearle el mal, ¿verdad? Entonces, esa visión era una imagen de lo que Dios quería que yo concientizara espiritualmente de frente a la condición de mi alma por esa situación y que Él ya no quería que yo me mantuviera así. Y fue cuando entendí lo que es una visión. No estaba dormido, hermano, estaba dormido, por eso me alarmó más, porque dije, caray, qué cosas tan tremendas. Bueno, también Dios te puede hablar a través de una profecía. Y mira, la profecía, vamos a entenderlo
de una forma muy simple. La profecía viene a ser como la advertencia de Dios de que si persistes en tal forma de vida, vas a obtener determinado resultado, ¿verdad? Es decir, dice aquí, tal vez Deuteronomio 18:21, tal vez se pregunten, ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? ¿No? Y bueno, pues la respuesta ahí viene en el sentido de que si lo que Dios ha hablado se cumple, venía del Señor. Y si lo que el profeta había hablado no se cumple, no proviene del Señor. Bueno, la profecía también la encontramos así de una forma básica en las Escrituras. Entonces, dicen las Escrituras, por citar algún ejemplo, que quien no busque del Señor, quien no atienda su voz, quien deseche sus ordenanzas, quien deseche sus mandatos, quien no preste atención, entonces él cosechará maldiciones. Se me viene a la mente igual Deuteronomio, allá por el capítulo 28, que es donde están las bendiciones y las maldiciones de oír, de obedecer y poner en práctica los preceptos del Señor. Pues es netamente profético, ¿no? De hecho, todas las escrituras es profético. La Biblia es profética en el sentido de que lo que ahí te vas a encontrar también es lo que te va a ocurrir si obedeces al Señor, y también lo que te va a ocurrir si persistes en tu vida de pecado, ¿verdad? De hecho, insisto, yo podría incluso mi sueño, ese que te platiqué del carrito en la subida, entenderlo como un sueño profético, porque también si le doy el toque profético a ese sueño, Dios me estaba diciendo que si yo persistía y yo seguía buscándole con toda insistencia, aunque mi crecimiento fuera lento, eventualmente, proféticamente, mi crecimiento iba a ser notable, pero también me estaba diciendo proféticamente el Señor que si yo me descuidaba y yo, incluso eso sigue aplicándose hoy en día, que si yo me descuido y yo me aparto del Señor, voy a agarrar vuelo hacia atrás y no solamente ya no voy a quedarme estático, sino voy a empezar a descender de una forma estrepitosa y que las consecuencias de ello va a ser catastrófico. Eso es profético. El Señor te habla de forma profética lo que va a pasar. Dice la palabra de Dios que nadie puede burlarse de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Todo lo que sembrares, eso cosecharás. Ese es un pasaje 100% profético. ¿Quieres cosechar bendiciones? ¿Quieres cosechar para el espíritu? ¿O quieres cosechar de la carne? ¿Quieres sembrar en la carne? Pues vas a cosechar envidias, herejías, borracheras, disensiones, pleitos, etcétera, etcétera. ¿Quieres cosechar en el espíritu? Sigue el camino del Señor y entonces vas a cosechar el fruto del espíritu, la paz, el amor, la benignidad, la bondad, la paciencia, la fidelidad, y contra esas cosas dicen las Escrituras que no hay ley. Proféticamente Dios ahí te va a hablar y te va a decir hacia dónde va tu vida de acuerdo a lo que hoy está poniendo delante de ti. También aquí, pues hay tres fuentes, ¿verdad? Otra vez, el enemigo, tu propia carne o la palabra pura del Señor. Imagínate que yo llego y que ahora te aviento la profecía de que mira, si te llevas esta agüita que tengo aquí en mi botecito y la riegas en tu negocio, te va a ir bien. Te estoy dando una profecía, ¿no? De la agüita milagrosa. Y tú ahí vas y te la llevas y ya echas la agüita milagrosa ahí en tu negocio. Pues obviamente que esa es una falsa profecía que incluso sin darte cuenta, si es que caes en ello, te induce a idolatría, ¿no? Porque estás confiando la bendición de tu negocio en un objeto, en un elemento, en una acción, y no necesariamente, o no precisamente, o no únicamente en quien bendice, que es el Señor, a través
de la obediencia a través de conocerle y amarle y poner por obra sus preceptos que Él te manda el día de hoy. Y bueno, también la profecía, pues de repente pues te vas a encontrar en la iglesia alguien que da una profecía. Dice la palabra de Dios que no tengamos en menos las profecías. Pero la palabra de Dios te dice que disiernas. Otra vez, todos estos elementos que hemos estado viendo, la voz audible, la palabra, el sueño, la visión y la profecía, tienen tres fuentes. El enemigo, tu carne, mi carne, y el Espíritu del Señor. Y nosotros queremos conectar con el Señor, ¿verdad? Entonces, se me viene al corazón también ese pasaje, ¿no? Que dice que muchos serán engañados, aún los escogidos serán engañados. ¿Cómo? Pues a través de estos elementos y todo porque por la falta de constancia, perseverancia, por querer mezclar las cosas del Señor con las cosas del mundo. Dice la Biblia que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, ¿no? Hermanos, está por juego mucho nuestra vida entera y nuestra relación que tengamos para con Dios. Por eso busquémosle con toda fidelidad, y si en algo hemos fallado, acerquémonos a Él con ese corazón arrepentido y Él no nos va a rechazar. Señor, ¿Sí? que esté muy bien. Que esté muy bien. Muchísimas gracias. Por ahí aguas con el micrófono. Okay. Bye bye. ¿Ya? Dice acá, Gracias, ¿ya? la voz de la palabra. Este pasaje es muy interesante y volvemos al origen de la clase del día de hoy. La voz de la palabra. Primera de Reyes 19:12 dice que pasado el terremoto, hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Obviamente tampoco estaba en el terremoto. Y después del incendio dice que hubo un suave susurro. Y allí el hombre, el profeta, ya pudo escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Fíjate, a veces quisiéramos que la voz de Dios fuera tan clara, tan, Señor, pero ¿por qué no eres así, tajante y me haces ver que es, tu voz? Pero la respuesta bíblica es que Él te va a hablar a través de un susurro. Y para poder conectar con ese susurro, necesitamos estar quietos. Necesitamos tener paz en medio de la tormenta y necesitamos tener fe en medio del incendio, así como en el pasaje de Daniel, ¿verdad? Que estaban en el horno de fuego, los amigos, y que confiaban en el tercer hombre que se paseaba entre ellos y los protegía. Entonces, en medio del incendio, de la tormenta, en medio de la circunstancia más difícil que estemos atravesando, ahí en ello necesitamos tener una actitud humilde, una actitud dócil, una actitud quieta, y ahí es donde Dios nos va a hablar. Y por eso regreso, para no errarle con tantas cosas que pudieran distraernos de la voz de Dios. Vayámonos a la segura, que es por medio de su palabra, atesorándola en nuestro corazón, llenándonos de ella y estando dispuestos a la obediencia. Fíjate cómo fue la vida de Josías en Segunda de Reyes 23-24. Dice, Josías también se deshizo de los médiums y los videntes, de los dioses familiares, de los ídolos y de todas las demás prácticas detestables, tanto en Jerusalén como por toda la tierra de Judá. Lo hizo en obediencia a las leyes escritas en el rollo que el sacerdote Hilcías había encontrado en el templo del Señor. Pudiéramos hacer una paráfrasis y decir
que lo hizo obedeciendo la voz de Dios, yendo en contra de lo que sus padres le habían heredado. Entonces, la clave, mi estimado hermano, para poder oír la voz de Dios es esta, es de estar dispuesto a obedecer, e incluso si esa obediencia va en contra de algo que heredamos de nuestras parientes más cercanos, si es que detectamos que eso no es conforme a la voluntad de Dios. Dios, sabiendo eso, es que Él nos va a ayudar a poder oír su voz en medio de toda circunstancia, y pues los beneficios es esto, ¿no? Pues la bendición. La bendición, Deuteronomio 30:15, ahora escucha tú ahorita, escucha proféticamente, escucha palabra de Dios, escucha que hoy, dice el Señor, ahora escucha en este día, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Escucha, hoy pongo delante de ti vida y muerte, bendición y maldición, prosperidad y calamidad, pero Dios dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. No. Pues así las cosas con escuchar la voz de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, dice la misma escritura, a la que haríamos bien en atender y poner en obra mediante la obediencia. E insisto, si en algún momento pues trastabillamos, el Señor es fiel para podernos ayudar y levantarnos nuevamente. Así que inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, verdaderamente que entendemos que es importante oír tu voz, Señor. Padre, yo entiendo que es la parte más importante de la vida, de todo lo que hacemos, Señor, de todo cuanto pudiéramos anhelar, de todo cuanto pudiéramos desear y pedir. Escuchar tu voz debe ser valorado en nuestros corazones como lo más importante. Padre, porque al escuchar tu voz vamos a tener una guía, un referente, una visión para el presente y para el futuro. Señor, ciertamente que sin tu voz estamos como ovejas sin pastor, pero tú dices que tú eres nuestro buen pastor y nosotros tus ovejas escuchamos tu voz. Amado mío, yo quiero levantarme en esta tarde y rogarte, por amor de tu nombre, que nos ayudes, que ayudes a cada uno de los que están siguiendo este tema a escuchar tu voz, Padre. Que la podamos escuchar como nunca antes la habíamos escuchado, bendito Dios. Que no haya duda en escuchar tu voz, Padre, y que incluso en medio de tantas voces, incluso entre la voz de nuestra propia carne o la del mundo o la del maligno, Señor, la tuya sea la única que conecte con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestro corazón, Padre. Que podamos tener la disposición para que en ese amor, para contigo obedecerte, bendito Dios. Señor, que toda distracción, que toda ansiedad, que toda angustia, que todo afán quede fuera de nuestras vidas, Señor. Podamos tener un oído atento, Señor. Pon tu mano simbólicamente ahí en un oído.
Señor, que allí ese oído espiritual, Padre, pueda ser fino para escucharte. Padre, que aún atravesando la peor de las circunstancias, la peor, Señor, de la condición que pudiéramos estar experimentando, alguna tribulación, alguna prueba, alguna enfermedad, alguna crisis, que allí podamos tener esa capacidad, Señor, para oír tu voz, amado. Solo tu voz. Padre, pero también reconocemos que no es suficiente, porque entendemos que al escuchar tu voz también tú nos vas a pedir hacer algo. Padre, también en eso ayúdanos, amado. No solamente a querer, sino a hacer. Que podamos escuchar, querer y hacer tu voluntad, mi Dios. Y que en esa dinámica podamos, Padre Celestial, tener y profundizar en una relación perfecta contigo que nos lleve, Padre Celestial, a florecer, a prosperar en todo lo que hagamos, en lo personal, en nuestra relación contigo, en el entendimiento de las escrituras, en el negocio secular, Señor, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, en nuestros estudios, de frente a nuestra vejez, de frente a lo que tú quieres que sembremos para con nuestros hijos y nietos, Señor, de frente a lo que tú quieres que hagamos con nuestros vecinos, de frente a lo que tú quieres que hagamos en la iglesia, en la congregación, Señor, en la calle, en el trabajo, con nuestros jefes, con las personas que tenemos, mi Dios, a nuestro encargo, en el trabajo, en todo lo que hagamos y digamos, Señor, que sea tu voz conectando con nosotros y nosotros respondiéndote así, mi Dios, esforzadamente, valientemente, Padre, para que te podamos decir, aquí estoy, Señor, dime qué quieres, Rey, que haga, dime, papi, qué quieres que haga, yo aquí soy tu siervo, tú eres quien manda, aquí tú eres quien ordena, tú eres el Rey, tú eres el Señor, y he aquí tu siervo, e incluso inútil si es que apenas hago lo que debo de hacer, Señor. Padre Celestial, que a través de esa relación, de escuchar tu voz y de obedecerte, Padre, no solamente mi vida, mi corazón se vaya limpiando, sino que vaya poniendo, Señor, en juego los dones y talentos que tú me has dado para entregarte retribución de ellos, que no sea como ese negligente que escondió los talentos, Padre Celestial, y que no los multiplicó, sino que yo pueda multiplicar, Padre Celestial, los dones y talentos que tú me has dado para que un día yo te los entregue, te entregue tu ganancia, te entregue buenas cuentas, que me pueda presentar delante de ti como obrero, que no tiene nada de qué avergonzarse, Señor. Yo quiero presentarme así. Dile, hermano, dile, Señor, yo quiero presentarme un día delante de ti como obrero que no tiene de nada de qué avergonzarse, porque hice lo que me pediste, porque actué como tú me lo pediste, porque atendí tu voz, Señor, y yo te pido, Padre, que guardes a mis hermanos de toda voz de error, de toda voz de la carne, de toda voz del mundo, Señor, de toda voz del maligno, sea callada, avergonzada, Señor, toda voz que no proviene de ti, y que mis hermanos, así como yo, podamos ser sensibles como ovejas tuyas, solamente a tu voz, oh buen pastor. Gracias, Señor, porque sabemos que en este momento tú nos estás escuchando, tú estás inclinando tu oído y tú, mi Dios, nos vas a responder. Y yo sé que tú nos estás hablando. Hoy el Señor te dice, guarda tu corazón, procura guardar tu corazón, porque de él mana la vida. Y en ese corazón limpio, dice el Señor, yo te voy a abrir de mi buen tesoro y te voy a enseñar el camino por el cual tú debes andar. Confía, cree y verás mi gloria, dice el Señor.
Bendito seas, Señor Jesús. Alabado por siempre y para siempre. Gloria a ti. Pues dale ahí un aplauso al Señor, mi hermano, por lo que Él está haciendo en tu vida y por lo que Él seguirá haciendo. Pues que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te prospere y ponga en ti de su paz. Y hasta la próxima.